Mi nuera, que llevaba años sin trabajar, se ganó 2 millones de pesos en la lotería. Y fue entonces cuando nos echó de la casa a mi hijo, y a mí diciendo con desprecio: «Ya no los necesito ahora, ustedes no me sirven para nada». Solté una risa helada. «¿Revisaste bien el nombre del boleto, querida?». La muy ambiciosa no lo vio venir. Imagínense la escena. Durante 3 años mantuve a esa floja, pagué renta, servicios, comida, hasta los pañales de sus hijos. Y ahora, con el premio en las manos, me echa a la calle, de la casa que yo misma pagaba. Pero había un detalle, uno que ella ignoraba, y que descubrió demasiado tarde. Porque hay algo que deben entender cuando una mujer es demasiado buena. Todos creen que pueden pisotearla. Eso fue exactamente lo que me pasó. 3 años siendo explotada, humillada, tratada como empleada en la casa que financiaba. 3 años escuchando cómo me llamaba vieja inútil, a mis espaldas, creyendo que yo no lo sabía. Pero ¿saben qué es mejor que ganar la lotería? Ver el rostro de quien te menospreció al darse cuenta de que se metió con la persona equivocada. Porque yo no soy una suegra ingenua. Soy una mujer que guarda cada recibo, cada factura, cada prueba. Y cuando ella gritó: «¡Lárgate de mi casa, vieja!», la miré a los ojos y le dije: «Tu casa, ya verás de quién es realmente esta casa». Sigue escuchando mi historia hasta el final y cuéntame desde dónde me acompañas. Me encanta leerlos y no olviden suscribirse para más historias como esta. ¿Qué pasó después? Digamos que esos 2 millones de pesos cambiaron de dueño más rápido de lo que ella pudo contarlos. Me llamo Dolores. Tengo 62 años. Y durante 3 largos años fui la tonta que sostuvo a toda una familia, creyendo que ayudábamos a mi hijo a construir un futuro. Qué equivocada estaba. Todo comenzó cuando Leonardo, mi único hijo, se casó con Yolanda. Ella tenía 25 años entonces, 2 niños pequeños de relaciones anteriores y una historia de víctima que me partió el alma. «Doña Dolores», me decía con voz dulce, «solo quiero darles un mejor futuro a mis hijos. Usted sabe cómo es ser madre. Y yo, que trabajé 40 años como costurera, que ahorré cada centavo para comprar mi casita de 3 habitaciones en un barrio tranquilo de Guadalajara, que crié sola a mi hijo, tras la muerte de su padre, caí redonda. Pensé, esta muchacha necesita ayuda y mis nietos tendrán una madre». El primer mes de matrimonio llegó llorando. «Dolores, no tenemos para la renta. ¿Podría ayudarnos solo este mes?». Claro que la ayudé. El segundo mes fue igual. Y al tercero sugirió: «¿Por qué no nos mudamos con usted? Sería lo mejor para todos». Mejor para quien pensé. Abrí las puertas de mi casa y ella entró con sus hijos, como si fuera la dueña. Desde el primer día empezó a criticar todo. «Estas cortinas están horribles, Dolores. Este refrigerador es muy pequeño para nosotros. La televisión es vieja, los niños merecen algo mejor». Y yo, como una tonta, iba cambiando todo: cortinas nuevas, refrigerador de 2 puertas, televisión de 50 pulgadas, aire acondicionado para su cuarto. Todo iba a mi tarjeta, todo salía de mi bolsillo y de mi esfuerzo. Leonardo trabajaba como vendedor, pero su dinero jamás aparecía en la casa. «Él está invirtiendo en su futuro, Dolores». «¿Tú entiendes, verdad?», me repetía Yolanda. No lo entendía, pero igual pagaba. Luz, agua, internet, teléfono. Todas las cuentas estaban a mi nombre. Yo hacía y el mercado, compraba la ropa de los niños, sus medicinas, los útiles de la escuela, todo. Mientras tanto, ella pegada al celular subiendo fotos de la casa, nuestra casa, de los regalos que yo compraba para los pequeños. Mis hijos merecen lo mejor.
Escribía debajo de las fotos de la comida que yo misma cocinaba del almuerzo, que yo preparaba para todos. Pero nunca en 3 años salió de su boca un «Gracias, Dolores», un «Dios se lo pague» o un simple «Que Dios la bendiga». Para ella todo era mi obligación. Y lo peor, cuando sus amigas venían, se pavoneaba como si todo le perteneciera. Mi casa, decía. Mi refrigerador nuevo, mi aire acondicionado. Yo en silencio en la cocina, tragándome las ganas de responder, mordiéndome la lengua, mientras escuchaba esas mentiras. Mi hijo pobre estaba tan cegado por el amor que no veía nada. Cada vez que intentaba hablar con él, ella se metía. «Leonardo, tu mamá otra vez está quejándose». Y él, para no pelear con su esposa, se ponía de su lado. Me sentía invisible en mi propio hogar. Me levantaba de madrugada para preparar café, comida, para limpiar la casa. Ella se despertaba al mediodía, iba directo al sofá a ver televisión. Los niños yo los cuidaba, yo los llevaba a la escuela, yo les ayudaba con la tarea, yo les preparaba la mamila, yo cambiaba los pañales. Me convertí en empleada niñera y cajero automático al mismo tiempo. Y encima se daba el lujo de quejarse: «Dolores, la comida está desabrida». «Dolores, olvidaste planchar mi blusa». «Dolores, ¿por qué no compraste ese champú que me gusta?» 3 años así. 3 años siendo tratada como trapo viejo. 3 años escuchando cómo les decía a sus amigas en la puerta: «La suegra es una bendición cuando sabe cuál es su lugar». Y siempre riéndose de mí. Pero ¿saben qué era lo que más me dolía ver a mi hijo? Cambiar. Él, que siempre fue cariñoso, dejó de abrazarme. Dejó de preguntarme cómo estaba. Cuando enfermaba era ella quien hablaba por él. «Leonardo está preocupado, pero no puede faltar al trabajo». Yo estaba pagando para ser humillada en mi propia casa, y lo peor aún estaba por venir. Lo que van a escuchar ahora les va a hervir la sangre. Porque Yolanda no se conformaba con usarme como banco y sirvienta. También quería destrozarme el alma. Lo recuerdo como si fuera hoy. Estaba en la cocina preparando la cena cuando la escuché hablando por teléfono con una amiga. Imagínate, amiga, conseguir una suegra que paga todo y encima hace las labores de la casa. Es como tener una empleada que además te da dinero. Y esa risa maldita llenando cada rincón. Sentí el corazón romperse, pero lo peor aún estaba por venir. A la semana siguiente, comenzó a traer a sus amigas todas las tardes. Se sentaban en mi mesa, bebían mi agua, comían mi comida y chismeaban sobre mí como si fuera sorda. «Mira cómo corre la vieja para atendernos», dijo una de ellas. «Yolanda, te sacaste la suegra perfecta, ¿eh?» Y ella respondió: «Es cuestión de saber mandar. La suegra tiene que saber cuál es su lugar en una casa de familia». Un día, mientras planchaba en el patio, la escuché otra vez hablando por teléfono. «Mamá, ¿te imaginas lo ingenua que es esta mujer? Ayer le dije que necesitaba dinero para la medicina del niño y salió corriendo al banco. La medicina costaba 15 pesos y me dio 50. Guardé los 35 para mi manicure. Yo temblaba de rabia, pero tragué saliva y seguí planchando. Las mentiras se volvieron cada vez más descaradas. En diciembre, apareció llorando. «Dolores, necesito 1000 pesos. El papá de mi hijo mayor no ha pagado la pensión, y si no cubro la escuela, lo van a dar de baja». 1000 pesos, casi todo lo que recibía de mi pensión. Pero pensé en los niños y pagué. 2 semanas después, la vi con una bolsa de marca de esas que cuestan exactamente 1000 pesos. Cuando le pregunté, respondió: «Ah, me la regaló una amiga». Sí, cómo no. Pero quieren saber cuándo me mostró su verdadera cara.
Fue el día que me derrumbé en la cocina. Así literal me desplomé. Estaba preparando comida para 7 personas ella, mi hijo, sus 2 niños y 3 amigas que trajo sin avisar cuando simplemente caí. Presión alta, agotamiento, demasiado trabajo para mi edad. Me fui al suelo ahí mismo frente al fogón. ¿Y saben qué hizo esa mujer? Vino hasta ayudarme. Desde el sofá gritó: «Dolores, ¿vas a quedarte tirada o vas a terminar la comida? La gente tiene hambre». Fue Leonardo quien me levantó y me llevó al hospital. En el camino me dijo: «Mamá Yolanda dice que estás haciendo drama para llamar la atención». Drama yo con la presión por las nubes y ella creyendo que fingía. Volví del hospital con una receta que indicaba reposo. La doctora fue clara: «Debe bajar el ritmo, está trabajando demasiado para su edad». Le mostré el papel a Yolanda convencida de que entendería. Ella lo leyó y dijo: «Ay, Dolores, los médicos dicen eso a todos. Usted no parece necesitar reposo». Y rompió la receta en mi cara. La casa no se cuida sola, ¿verdad? ¿Pueden creerlo? Rompió mi receta médica, pero todavía no había tocado fondo. En marzo decidí de que quería remodelar el baño. «Dolores, este baño está horrible. Qué vergüenza cuando mis amigas vienen. Con reforma de baño 8.000 pesos que salieron de mi cuenta». Mientras los albañiles trabajaban, ella supervisaba como si fuese quien pagaba. «Quiero el azulejo más bonito. No cualquier cosa es para mi casa». Su casa volvía a morderme la lengua. Y Leonardo, mi hijo, parecía hechizado. Cada vez que intentaba decir algo, ella te intervenía: «Amor, tu mamá está estresada, déjala». O «Leonardo, habla con tu mamá. Está muy exigente últimamente». Exigente yo, que pagaba absolutamente todo. El punto más humillante llegó en su cumpleaños número 40 en agosto. Decidió hacer una fiesta en nuestra casa. 300 personas en mi patio. Carne asada que costó 2.000 pesos, bebida, otros 1.000, decoración encargada. Sin consultarme 800 más. El día de la fiesta, me presentó ante todos como: «Esta es Dolores, vive aquí conmigo y me ayuda con las cosas de la casa». Como si fuera una invitada de favor en mi propio hogar. Y durante el brindis, cuando todos cantaban, gritó al micrófono: «Quiero agradecer a todos los que vinieron a celebrar conmigo en mi casa». «¿Mi casa?», dijo frente a 300 personas. Pero lo que de verdad me rompió fue escucharla hablar con su madre por teléfono. 3 días después de la fiesta, mamá logré convencer a la vieja de que pagara todo. Es tan necesitada de afecto que acepta cualquier cosa con tal de sentirse útil. Solo hay que hacer un poco de drama, llorar un rato, y abre la cartera. Necesitada de afecto. Así me llamó. Necesitada de afecto. Esa noche lloré por primera vez en años. Lloré sola en mi cuarto, preguntándome cómo pude ser tan ingenua. 3 años alimentando a una víbora. 3 años dejándome chupar hasta la última gota, perdiendo mi dignidad poco a poco. Y aún así no imaginaba que lo peor estaba por llegar. Que esa mujer estaba a punto de mostrarme un nivel de maldad que yo no creía posible. Mi vida cambió por completo un lunes sin aviso. Estaba en la panadería comprando bolillos para el desayuno, porque claro, yo era la que hacía el desayuno de todos, cuando don Ernesto, el panadero que me conocía desde hacía 15 años, me llamó con una sonrisa enorme. «Doña Dolores, ¿ya se enteró? Alguien de aquí ganó la lotería 2 millones de pesos. El boleto se vendió justo en esta panadería». El corazón me dio un brinco. No porque pensara que había ganado. Yo ni jugaba. Pero 2 millones... eso resolvería cualquier problema.
Regresé a casa y conté la noticia. Yolanda estaba en el sofá como siempre pegada al celular. «Ah, qué bien», dijo sin levantar la vista. Pero noté algo, una tensión rara. Y el miércoles regresó distinta con un brillo en los ojos, una sonrisa que no le veía hacía años. Hasta se mostró amable. «Dolores, siéntate, vamos a platicar». Platicar, Yolanda jamás quería que hablar conmigo. «Dolores», dijo con esa voz melosa que no escuchaba desde hacía 3 años. He estado pensando. Has trabajado tanto en la vida, te has sacrificado tanto por nosotros. Mereces descansar». «Descansar». ¿De dónde venía eso? Leonardo y yo lo hablamos, continuó, y creemos que deberías viajar, conocer otros lugares, vivir tu vida. En ese instante supe que algo estaba muy mal. ¿Viajar? ¿Con qué dinero, hija? Ay, Dolores, nosotros nos encargamos. Tú ya nos diste mucho. Al día siguiente andaba eufórica cantando por la casa, limpiando todo. Hasta la cocina limpió sin que se lo pidiera. En 3 años jamás había hecho eso. Y el viernes no aguantó más. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina, tomó mi mano y dijo: «Dolores, tengo una noticia increíble para darte». Mi corazón empezó a latir fuerte. Estaría embarazada otra vez. Gané la lotería, Dolores. 2 millones de pesos. Por un segundo me quedé en blanco. ¿2 millones? ¿Tú, Yolanda, cómo? ¿Desde cuándo juegas? Juego todas las semanas, Dolores, y esta vez gané. Estaba tan feliz que casi saltaba de la silla. Y ahí llegó la primera puñalada. ¿Sabes qué significa esto? Que ahora puedo cuidar a mi familia sin depender de nadie. Sin depender de nadie. Esa frase retumbó en mi cabeza como un balazo. «Dolores», siguió, «quiero que te vayas de la casa. ¿Escuchaste bien? Quiero que te vayas hoy mismo». Creí que había oído mal. «Irme... ¿A dónde, Yolanda? A cualquier lado. Esta es mi casa ahora y no te quiero aquí». «Tu casa, Yolanda. Esta casa es mía, está a mi nombre. Yo pago todo». Ella soltó una carcajada que me heló la sangre. «Dolores, querida, estás un poco confundida. Esta casa siempre ha sido mía. Tú solo vivías aquí conmigo. ¿Recuerdas?» Me levanté de la silla temblando. «Yolanda, ¿estás loca? Yo tengo los documentos, las escrituras». «Documentos, Dolores. ¿Te refieres a estos...?» Abrió una carpeta y ahí estaban la escritura de la casa, los recibos de pago, los extractos del banco. Todo. «¿Cómo conseguiste eso?» «Ay, Dolores, dejas todo tan a la vista. Fue fácil juntar todo mientras dormías». Mi propia nuera había hurgado en mis cosas robando mis papeles en la noche, como una ladrona. «Yolanda, devuélveme mis documentos». «¿Qué documentos?» «No sé de qué hablas». Fue entonces cuando Leonardo llegó del trabajo. Corrí hacia él. «Hijo, tu esposa enloqueció. Dice que la casa es de ella y quiere echarme». Me miró, luego miró a Yolanda y pronunció las palabras que me partieron el alma. «Mamá, quizás sea mejor que busques otro lugar donde vivir». «¿Qué? ¿Cómo dices, Leonardo?» «Mamá, Yolanda tiene razón. Ahora que puede mantener a la familia por su cuenta, tú podrías tener tu independencia». «Independencia». Mi propio hijo estaba echándome de mi casa. «Leonardo, esta casa es mía. Yo pago todo aquí». Yolanda se metió enseguida. «Dolores, estás confundida. Tú siempre viviste aquí de favor». «De favor, Yolanda, tengo todos los comprobantes». «¿Qué comprobantes, Leonardo? Tu madre está delirando». «Mi hijo, mi único hijo». Me miró como si estuviera loca y dijo: «Mamá, por favor, no hagas un escándalo. Toma tus cosas
y resolvemos esto con calma. ¿Escándalo? ¿Yo? Fue en ese momento cuando Yolanda mostró su verdadero rostro. Dolores, seré muy clara contigo. Yo gané 2 millones de pesos. ¿De verdad crees que voy a compartir mi casa con una vieja amargada que solo sabe quejarse? ¿Vieja amargada? Después de 3 años dejándome la vida para mantenerla a ella y a sus hijos, yo era una vieja amargada. Quiero que te largues de aquí en 1 hora. Agarra tus cosas y vete. ¿Y si no me voy? Sonrió con una malicia que me heló la sangre. Entonces llamo a la policía y les digo que estás invadiendo mi propiedad. Miré a Leonardo esperando que me defendiera, que dijera algo, pero solo bajó la cabeza y murmuró: «Mamá, haz lo que ella pide, por favor». Fue en ese instante cuando lo entendí. Había perdido a mi hijo a manos de esa víbora y ella lo sabía. Pero, ¿saben qué? En ese momento, por primera vez en 3 años, sentí encenderse algo dentro de mí, una llama de rabia pura y determinación. Porque Yolanda había cometido un error que le iba a costar muy caro. Salí de esa casa con una maleta de ropa y el corazón destrozado, pero con algo que ella no imaginaba, el recuerdo clarísimo de cómo había comprado ese billete ganador. Me fui a casa de mi hermana Elena en un barrio humilde de Iztapalapa. Llegué llorando, le conté todo y se indignó. «Dolores, esa mujer es una víbora. ¿Cómo pudo Leonardo hacerte esto?» Pero yo no quería solo llorar. Quería entender por qué algo no cuadraba en toda esa historia. Esa primera noche acostada en el cuarto de huéspedes de Elena, pensé: Yolanda nunca tuvo dinero para nada. En 3 años cada peso que necesitaba se lo di yo. No trabajaba, no tenía ingresos, ni siquiera cuenta bancaria. ¿Cómo demonios habías estado comprando billetes de lotería todas las semanas? Al día siguiente fui a la panadería de don Ernesto. Se sorprendió al verme. «Doña Dolores, qué gusto verla. ¿Ya supo que la ganadora fue su nuera?» «Qué buena noticia, ¿verdad, don Ernesto?», le dije. «¿Recuerda cómo fue que ella compró el boleto?» «Claro que me acuerdo. Fue el viernes pasado, ya casi al cierre. Llegó con prisa, pidió jugar los números de siempre. Siempre juega esos números, pero nunca había venido antes». «¿Cómo que no, don Ernesto?» «Nunca había venido. Doña Dolores viene cada viernes desde hace un par de meses, siempre con su tarjeta. La suya». «¿Mi tarjeta? ¿Estás seguro?» «Completamente. Hasta se lo comenté a mi esposa. Mira qué generosa la suegra. Le presta la tarjeta a la nuera para jugar a la lotería». Sentí que el mundo me daba vueltas. Yolanda llevaba 2 meses usando mi tarjeta para jugar a la lotería. Con mi dinero. «Don Ernesto, ¿usted guarda los comprobantes de pago?» «Sí, doña Dolores. La ley lo exige». «¿Por qué?» «¿Podría mostrarme el del boleto ganador?» Se fue al fondo de la panadería y volvió con un papel. «Aquí está. Pago con tarjeta terminada en 638». Era mi tarjeta. Salí de la panadería con ese papel en la mano, temblando no de miedo sino de furia. Esa desgraciada no solo me había echado de mi casa, sino que se había llevado 2 millones con mi dinero. Pero entonces pensé: espera, Dolores, si el boleto se pagó con tu tarjeta, con tu dinero, ¿el premio no debería ser tuyo? Fui con Elena y le conté. Ella casi saltó del sofá. «Dolores, tienes que defender lo que es tuyo. Busca un abogado». Pero yo soy precavida. Antes de actuar quería tener pruebas sólidas. Pasé todo el fin de semana investigando en Internet leyes, derechos, regulaciones. Y descubrí algo interesante. Cuando compras un boleto de lotería con tarjeta de débito o crédito, el sistema de la Lotería Nacional registra no solo el número de la tarjeta, sino también el nombre del titular. El lunes temprano llamé a la lotería.
Expliqué todo. Me pasaron con el área legal, luego con un supervisor hasta que hablé con el gerente. «Señora Dolores», dijo el gerente, «¿podría venir con sus documentos? Necesitamos verificar información sobre ese premio». Corrí. Llevé mi identificación CURP, comprobante de cuenta, todo. El gerente revisó en el sistema y confirmó. «Aquí está. El boleto fue comprado con su tarjeta. Titular Dolores Silva Santos». «¿Y ahora qué hago?» «Señora, legalmente quien compró el boleto es usted. El premio debería ser suyo. Pero como otra persona lo cobró, necesitamos abrir una impugnación». «¿Impugnación? ¡Qué palabra tan hermosa!». Mientras tanto, Yolanda celebraba. Porque sí, yo me enteraba de todo. Le pedí a una vecina, doña Rosa, que me informara. «Dolores, no vas a creer lo que está haciendo esa mujer», me dijo por teléfono. «Ayer llegó un camión de mudanza a tu casa. Tiró todas tus cosas al patio. Todo. Tu ropa, tus muebles, tus recuerdos. Bajo el sol y la lluvia. Y no solo eso». «¿Qué más, Rosa?». Se paró en la puerta y gritó para que todo el barrio oyera. «Por fin me deshice de esa vieja. Ahora sí puedo vivir en paz en mi casa». «¿Su casa?». Esa víbora disfrutaba de mi sufrimiento. «¿Y Leonardo?». «Ay, Dolores, tu hijo está como un robot. Hace todo lo que ella ordena. Ayer lo vi cargando tus cosas al basurero. Hasta tus fotos familiares. Las tiró a la basura, Dolores». «Mis fotos en la basura. Las de mi boda, las del nacimiento de Leonardo, las de sus cumpleaños. Todas en la basura». Pero ¿saben qué fue lo que doña Rosa me contó y que más me encendió la sangre? Yolanda estaba diciendo por todo el vecindario que yo había ganado la lotería, que le había regalado la casa y que me había ido a viajar por el mundo. Anda diciendo, me contó doña Rosa, que te volviste rica, que decidiste disfrutar la vida y que le diste la casa como agradecimiento por todos estos años de cuidado. Cuidado. El único cuidado que tuvo fue el de vaciar mis bolsillos. Pero la dejé creer que había ganado. La dejé presumir, gastar, inventar sus mentiras, porque sabía que muy pronto todo se le iba a derrumbar. El miércoles me llamó el abogado que me recomendó la lotería. «Doña Dolores, tenemos buenas noticias. La impugnación fue aceptada. El premio será bloqueado hasta que resolvamos la situación». ¿Bloqueado? Eso significaba que Yolanda no podría tocar ni un centavo más. ¿Y ahora qué, licenciado? Ahora, doña Dolores, vamos con todo. Tenemos las pruebas. El uso de su tarjeta, los comprobantes, los estados de cuenta. Es un caso ganado. Caso ganado. Sonaba como música en mis oídos. El jueves me llamó doña Rosa. «Dolores, algo pasa en tu casa. Yolanda anda desesperada llamando a todo el mundo, llorando por teléfono. Y llegaron unos hombres de traje». «¿Hombres de traje?». Notificación del bloqueo del premio. El viernes, víspera del desenlace, estaba en casa de Elena organizando mis documentos cuando sonó el teléfono. Era Leonardo. «Mamá», dijo con la voz apagada, «necesitamos hablar». «¿Sobre qué, hijo? Sobre el dinero de la lotería. Aquí hay algo raro». Algo raro, por supuesto que lo había. «Hijo, tu esposa es una ladrona. Voy el domingo en la mañana. Prepara café que tu madre vuelve a casa». El domingo a las 9 en punto me presenté en mi casa. Sí, mi casa. Con mi mejor vestido, maquillaje impecable, el cabello bien arreglado. Quería estar perfecta para ese momento. Toqué el timbre de mi propio hogar. Ironía pura. Yolanda abrió la puerta con el ceño fruncido. «¿Qué haces aquí, Dolores?». «Buenos días, Yolanda. Vengo por mis cosas».
Tus cosas ya están en el basurero. Aquí no quedó nada tuyo. Un basurero, 40 años de recuerdos reducidos a basura. Está bien, respondí con la sonrisa más dulce que pude fingir. Entonces solo vine a felicitarte por el premio. ¿Puedo pasar? Te traje un regalito. Dudó un momento, pero al final abrió la puerta. Entré a mi sala, vi mis muebles, mi televisión. Todo igual excepto por las fotos de Yolanda por todas partes, como si siempre hubiera sido la dueña. Leonardo estaba en el sofá con cara de no haber dormido en toda la noche. Hola, mamá. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Antes de que respondiera, Yolanda se entrometió. Está muy bien. Todos estamos bien ahora que recuperamos nuestra vida. Su vida de vuelta interesante. Yolanda, dije sacando un sobre de mi bolso. Este es mi regalo para ti. Lo tomó con desconfianza. ¿Qué es esto? Ábrelo y mira. Abrió el sobre y sacó una hoja. Era la copia del comprobante de compra del boleto ganador, con el número de mi tarjeta resaltado 438. Vi cómo se le borraba el color del rostro. ¿Qué significa esto, Dolores? ¿No lo sabes? Déjame explicártelo, querida. Este es el comprobante de compra de tu boleto ganador. Mira bien el número de la tarjeta. ¿Lo ves? 438. ¿Sabes de quién es esa tarjeta, Yolanda? Empezó a ponerse pálida. Yo no sé de qué hablas. No, entonces déjame refrescarte la memoria. Saqué otro papel del bolso. Este es el estado de cuenta de mi tarjeta. Número 438. Mira aquí, viernes 15 pesos debitados en la panadería de don Ernesto. Compra de boleto de lotería. Leonardo se levantó del sofá confundido. ¿Cómo que mamá? Hijo, tu esposa compró el boleto ganador con mi tarjeta, con mi dinero. Lleva haciéndolo cada viernes desde hace 2 meses. Eso es mentira, gritó Yolanda. Dolores, estás inventando esto. ¿Inventando? Saqué otro papel. Este es un documento oficial de la Lotería Nacional, confirmando que el boleto fue comprado a mi nombre con mi tarjeta. ¿Quieres verlo? Le mostré el documento a Leonardo. Vi el instante exacto en que comprendió. Su rostro cambió por completo. Yolanda, dijo con la voz temblorosa. Eso no es verdad, Leonardo. No escuches las locuras de tu madre. Ella lo está inventando todo. ¿Inventando? Me reí con fuerza. Yolanda, ¿quieres saber cuál fue tu error? Ella, acorralada contra la pared, empezó a sudar frío. Tu error fue usar mi tarjeta para comprar el boleto. Silencio absoluto en la sala. ¿Qué significa eso, mamá? Preguntó Leonardo. Significa, hijo, que el premio es mío. Legalmente mío. Yolanda se dejó caer en una silla. No puede ser. Claro que puede, querida. ¿Y sabes qué más? El premio ya está bloqueado. No puedes tocar un solo peso. ¿Cómo que bloqueado? Gritó poniéndose de pie. Ah, ¿no sabías? Desde el miércoles el dinero está retenido. La lotería aceptó mi impugnación con todas las pruebas. Hasta que la justicia decida, nadie puede mover un centavo. Tendrían que haber visto su cara, parecía verse así, haber visto un fantasma. Dolores, dijo con el tono meloso de siempre. Hablemos con calma. Estoy segura de que podemos arreglar esto. ¿Arreglar qué, Yolanda? ¿Cómo? Mira, admito que usé tu tarjeta algunas veces, pero tú siempre decías que podía al hacerlo. ¿Recuerdas? Siempre me decías, hija, úsala, no pasa nada. Mentira descarada. Y además, continuó, los números los elegí yo. La suerte fue mía. La tarjeta será tuya, pero la suerte fue mía.
Suerte. Llamaba suerte a robarme suerte, Yolanda, dije sacando más papeles de mi bolso. ¿Quieres ver algo interesante? Puse sobre la mesa todos los recibos de los últimos 2 meses, cada compra de boleto hecha con mi tarjeta. Mira qué curioso, todos los boletos, todos los números que jugaste fueron pagados por mí. Lo que significa que además del premio, me debes 840 pesos por los boletos que compraste a escondidas. Leonardo miraba los papeles haciendo cuentas en su cabeza. Yolanda, ¿es cierto? ¿Has estado gastando el dinero de mi madre a escondidas? Leonardo, déjame explicarte. No hay explicación, estalló. ¿Me mentiste? Dijiste que habías ganado tú sola. ¿Tú sola con el dinero de mi madre? Fue entonces cuando Yolanda enseñó su verdadero rostro. Al ver que lo perdía todo, pasó al ataque. ¿Y qué si fue con su dinero? Ella tiene la obligación de mantener a la familia. Es tu madre, Leonardo, las madres deben cuidar de sus hijos. Cuidar de los hijos, dije poniéndome de pie. Yolanda, yo los cuidé, los mantuve, pagué todo durante 3 años. Y tú, además de no agradecer, jamás me robaste y me echaste de mi propia casa. ¿Robar? Yo no robé nada. Tú dabas el dinero. Lo daba para que vivieran, no para que tú apostaras a escondidas. Dolores, dijo intentando otra táctica. Hagamos un trato. Quédate con una parte del premio, dame el resto y olvidemos todo esto. No un trato. Después de todo lo que me hizo. Yolanda, querida, déjame hacerte una pregunta. Cuando me echaste de aquí, ¿me ofreciste algún trato? Silencio. Cuando tiraste mis cosas al patio, ¿pensaste en hacer algún acuerdo? Silencio absoluto. Cuando anduviste diciendo por todo el barrio que yo había ganado la lotería y que te había regalado la casa, ¿acaso estabas pensando en un acuerdo? El rostro de Yolanda se fue descomponiendo cada vez más pálido, más desesperado. Entonces no haré ningún acuerdo contigo. El dinero es mío, la casa es mía, y tienes 15 minutos para recoger tus cosas y largarte de aquí. 15 minutos, gritó. Dolores, estás loca, no me voy a ir. Sí te vas, porque ahora la que manda aquí soy yo. Saqué el último documento de mi bolso. ¿Qué es eso? Esto, querida, es una orden judicial de restitución inmediata de la propiedad a su legítima dueña, Dolores Silva Santos. Leonardo tomó el papel de mis manos. Mamá, esto es en serio. Más que serio, hijo. Y si no se va por las buenas, vendrá la policía. Yolanda se desplomó en el suelo llorando. Dolores, por favor, ¿dónde voy a vivir con los niños? No sé, Yolanda. ¿Dónde pensaste que iba a vivir yo cuando me echaste a la calle? Dolores, te lo suplico. La regué, lo reconozco. Pero los niños no tienen la culpa. Debiste pensar en ellos antes de robarme. Y fue ahí cuando mostró lo peor de sí misma. Está bien, Dolores. ¿Quieres guerra? Tendrás guerra. Voy a decirle a todos que eres una vieja rencorosa que quiere dejar a 2 niños en la calle. Di lo que quieras, Yolanda. La verdad está aquí, dije golpeando la pila de documentos. Y la justicia ya se encargó. 15 minutos después la vi desde la ventana de mi sala. Yolanda salía con 2 maletas y los niños llorando. Leonardo la ayudó a cargar sus cosas, pero luego regresó. «Mamá», dijo con lágrimas en los ojos. «Perdóname, fui un imbécil». «Hijo», le respondí abrazándolo. «A ti también te engañaron igual que a mí durante 3 años». Y así, amigos, terminó la farsa. La víbora mostró finalmente sus colmillos, pero fue demasiado tarde. La justicia se había cumplido. 3 meses después estaba sentada en la terraza de mi casa, esa terraza que tanto amo, tomando mi café en paz, cuando doña Rosa apareció en la reja. «¿Cómo está Dolores?» «Excelente, doña Rosa, mejor que nunca». Y era cierto.
Por primera vez en años estaba realmente bien. ¿Quieren saber qué pasó con todos después de aquel domingo? Prepárense porque la justicia fue más completa de lo que imaginé. Primero el dinero. Sí recibí mis 2 millones de pesos completitos. La Lotería Nacional reconoció que el boleto fue comprado a mi nombre con mi tarjeta y el premio era mío por derecho. Yolanda intentó apelar, pero no hubo abogado que pudiera salvarla. Con ese dinero lo primero que hice fue cuidarme. Fui al doctor, me hice un chequeo completo, algo que no hacía desde hacía años, porque siempre estaba gastando en otros. Descubrí que mi presión estaba controlada, mis análisis perfectos. A mis 62 años tenía salud de hierro. Luego remodelé mi casa entera. No porque Yolanda lo hubiera exigido, sino porque yo lo deseaba. Nueva pintura, muebles nuevos. Decoración a mi gusto. Planté un jardín al frente y llené mi terraza de rosas. Siempre soñé con ver rosas desde aquí. También compré un departamento pequeño de 2 habitaciones cerca para rentarlo. Lo alquilé a una familia decente que paga a tiempo y cuida el lugar como propio. ¿Y saben qué más hice? Viajé. Sí, viajé. ¿Recuerdan que Yolanda andaba diciendo que me había ido a recorrer el mundo? Pues decidí hacer realidad su mentira. Conocí las playas de Oaxaca, las montañas de Chiapas, los viñedos de Querétaro y el norte con sus paisajes desérticos y cielos infinitos. Por primera vez en mi vida conocí de verdad mi país. Y Leonardo, mi hijo, tuvo que aprender a la fuerza. Al principio estaba confundido sin saber qué hacer, pero cuando vio todas las pruebas, cuando entendió cómo había sido manipulado, vino a pedirme perdón de rodillas. «Mamá», me dijo, «fui el peor hijo del mundo. ¿Cómo pude creerle...?» «Leonardo», le respondí, «te engañó una profesional. Sabía exactamente dónde apretar para controlarte». Hoy vive conmigo de nuevo, pero todo es distinto. Paga su parte de los gastos, comparte las tareas de la casa y me respeta. Nos hemos convertido en verdaderos compañeros. ¿Y saben por qué? Porque aprendió a valorarme cuando estuvo a punto de perderme. Ahora va a terapia para entender cómo permitió que una mujer lo manipulara así. Y está dando resultado. Recuperé al hijo cariñoso que crié. Y Yolanda. Su historia parece sacada de una comedia. Primero intentó quedarse en la Ciudad de México, rentó un departamentito en la zona oriente, pero como jamás había trabajado ni siquiera sabía hacer un currículum. Pasaron 2 meses y no encontró empleo. El dinero que alcanzó a sacar antes del bloqueo, unos 15,000 pesos, voló en un suspiro. Renta, servicios, comida, escuela de los niños. Todo es caro cuando no tienes a nadie que te mantenga. Doña Rosa me contó que vino al barrio un par de veces, queriendo convencer a los vecinos de que yo le había robado su dinero. Pero todos sabían la verdad. La propia Doña Rosa le dijo, «Yolanda, mejor ponte a buscar trabajo, en vez de andar inventando cuentos». Al tercer mes, desapareció del departamento. Se largó de madrugada, dejando 3 meses de renta sin pagar. Después supe que había regresado a su pueblo natal a vivir con su madre. Imagínense una mujer de 43 años volviendo a casa de mamá porque nunca aprendió a mantenerse sola. Y eso que su madre se lo había advertido hace años. Yolanda aprende a trabajar que los hombres no son cajeros automáticos. ¿Y lo mejor? Su mamá la puso a trabajar. Le consiguió empleo en una tienda de ropa del centro del pueblo. Yolanda, que jamás había hecho nada, ahora pasa 8 horas diarias vendiendo prendas ganando el salario mínimo. Doña Rosa supo por la hermana de Yolanda que vive en el barrio que ella llama llorando cada semana. «Mamá, me duelen los pies de estar parada todo el día, no aguanto más». Y su madre le contesta,
Hija, esto es la vida de quien trabaja. Debiste aprenderlo hace 20 años. 20 años. Tuvo 20 años para aprender y prefirió vivir a costa de los demás. Y los niños pobrecitos no tienen culpa de nada. Viven con la abuela, van a la escuela pública del pueblo. Y por lo que me dicen, se están adaptando bien. Lejos de la influencia tóxica de su madre, están aprendiendo valores verdaderos. ¿Saben cuál fue la mayor ironía de todo esto? Yolanda siempre decía que yo era una vieja inútil. Pero cuando la vida la apretó, ¿a quién buscó? A su madre de 70 años. Porque en el fondo sabe que esas viejas inútiles son las que sostienen al mundo cuando todo se viene abajo. Y yo hoy vivo la vida que siempre merecí. Me levanto a la hora que quiero, desayuno tranquila, cuido mi jardín, leo mis libros, veo mis novelas. Por las tardes visito a mi hermana Elena o recibo a mis amigas. A veces sentada en mi terraza me pregunto, Dolores, ¿valió la pena pasar por todo aquello? Y la respuesta siempre es sí. Porque si no hubiera pasado por eso, nunca habría descubierto mi verdadera fuerza. Aprendí que ser buena no significa ser tonta, que ayudar es hermoso, pero dejarse usar es una estupidez. Aprendí que la familia no es la que comparte tu sangre, sino la que respeta tu esfuerzo. Y que la venganza más dulce no es destruir al otro, sino reconstruirte a ti misma. ¿Y saben qué más descubrí? Que a los 62 años la vida puede comenzar de nuevo, que nunca es tarde para ser feliz, que nunca es tarde para aprender a valorarte. Hoy, cuando alguien intenta aprovecharse de mí, sé decir que no. Cuando alguien pretende faltarme al respeto, sé poner límites. Cuando alguien busca rebajarme, sé demostrar mi valor. ¿Y saben por qué? Porque descubrí que soy mucho más fuerte de lo que jamás imaginé. Descubrí que una mujer de 62 años con 2 millones en el banco y su casa pagada no tiene por qué aguantar humillaciones de nadie. Si tú que me escuchas has pasado o estás pasando por algo parecido, recuerda esto, no estás sola. No permitas que te traten como alfombra. No dejes que pisoteen tu dignidad. Valora tus sacrificios. Valora tu bondad. Pero sobre todo valórate a ti misma. Y tú que estás del otro lado, dime qué habrías hecho en mi lugar. ¿Has vivido algo así? ¿O conoces a alguien que lo haya sufrido? Déjalo en los comentarios. Me encanta leer cada una de sus historias, porque algo les puedo asegurar, la vida tiene una forma muy particular de hacer justicia. A veces tarda sí, pero siempre llega. Y cuando llega, es más dulce que la miel. Gracias por acompañarme en este camino. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca es tarde para volver a empezar.